Salve tequilites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general e historia greco-romana en particular. Hoy vamos a hacer un programa a tres bandas, de estos que gustan tanto, y vamos a hablar de arte y sociedad. Y para ello he traído a dos de las personas que más conoce cada uno en su campo para poder, para poder hablar de estos temas, que son Miriam, que muchos la conoceréis como la loca de las piedras. ¿Qué tal, Hola, Miriam? ¿Cómo estás? encantada de estar aquí una vez más en la taberna. Pues nada, encantados estamos nosotros de que hayas vuelto. O sea, y rellena tu copa, porque hoy vamos, hoy hay tema, hoy Es hay muy importante. contenido. Y bueno, y otro invitado que no por no mencionar el último es menos importante, el doctor Marco Almansa de la Asociación Mos Religiosus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, yo encantado y sobre todo más encantado de tener tan buena compañía en esta taberna y con tu permiso yo ya me he servido mi líquido aquí, así que Ya has empezado. Bueno, dispuestísimo a hablar. pues bienvenido otra vez. Muchas gracias a ti por haber vuelto a la taberna. Y bueno, hoy vamos a hacer un crossover, como conocen los chavales, los más jóvenes, este tipo de cosas. Hemos combinado arte, sociedad e historia, vamos, los tres en uno. O sea, ¿qué cabe más? Parece la asignatura de la ESO, Sociedad, Cultura y Religión. Sí, Es sí. verdad. Ni hecho aposta. Prometo ante notario que no, que ni he hecho aposta, no lo he hecho adrede. Bueno, pues hoy vamos a una cosa que parí hace tiempo, que se me ocurrió así al tuntum con Miriam. Fue comentar, o sea, fue presentar una serie de obras de artes de los siglos XVIII y XIX tan súper características que utilizan muchos libros de historia para narrar diferentes escenas de la antigua Roma. Y intentaremos pues, poner un poco el contexto de la obra el año en que se pintó, el autor, etcétera, y después analizaremos qué es lo que representa la obra, ¿no? Y cómo era en la sociedad antigua. Y por eso no se me ha ocurrido mejores personas pues, para poder hacer este tipo de contenido. ¿Vosotros qué pensáis? Pues no sé, a lo mejor hay gente que sabe más de arte que yo, pero bueno, yo encantada siempre. Intentaré que sea sencillo y divertido y fácil de entender y que se queden los conceptos ahí un poquito grabados, que cuando oigas neoclásico, pues se te venga mi carita hablando de qué es el neoclasicismo, por ejemplo. Lo veo, lo veo. A mí me Mi pasa carita y ya. mi carita. Ya ¿No? cuando veo según qué esculturas ya me viene, ya me parece aquí, además con tu voz y todo, ¿no? Mira, hola Así chicos. es, mucha, estoy cumpliendo mi objetivo. Ahí, poquito a poco, voy comiendo las cabezas de la gente. Pero y muy sutilmente. Sí, sí, al merme, al merme. Pues bueno, y el cuarto pilar que es el oyente, ¿no? Que también si veis que podéis aportar algo, que se os ocurre que nos hemos dejado, porque no lo sabemos todo y al fin y al cabo, pues nunca hay tiempo suficiente pues, para decir todo lo que se pretende o así como va surgiendo, pues para eso está nuestros seguidores, ¿no? Que vayan contribuyendo mediante sus comentarios y ahí pueden preguntar o aportar lo que haga falta y nada, que para eso somos todos taberneros. ¿A quién no le iba a gustar, ¿no? Una buena obra de arte comentada así a tres bandas. Eh, Hombre, a quién no le va a Dando gustar? la camiseta de Miriam. Eso es Es una que mi camisa de la suerte. declaración El de carrito de la intenciones. suerte. Sí, sí. Grande de No, España. gracias. Hay que, Necesita una hay que rotonda. Yo lo veo, una rotonda con ella ahí en el medio, ¿no lo veis? de hecho, han hecho muñequitos de Lego y todo de la familia Rojas, de Encarnita, la hermana y el hermano. Pero fuera broma, gracias a la familia Rojas, ahí se ha conservado ese falso baptisterio de paleocristiano del siglo I, que es la entrada realmente a la vía de la Gavia. Es una Y maravilla, sí, gracias a ellos que se lo toma enorme. de cachondeo, pero es lo que tú dices, que gracias a ellos, que creo que sí, que está cerrado, ahora mismo no se puede acceder, desde que murieron todos está como No, cerrado, ahora pero la han vuelto a retomar la Junta ¿ah, sí? o el Ayuntamiento, la verdad es que ahí no lo sé, pero lo están excavando. ¡Oh, qué bien! Porque sí es verdad que después de la desaparición, el fallecimiento de Encarnita y familia, eso estuvo abandonado absolutamente, con matorrales por todos lados, y lo han retomado quizás por el empuje y la presión social y arqueológica cultural, y la han empezado otra vez a hacer algunas campañas cortas de excavación
ahí en la villa romana de la Gavia, que es eso. Y resulta que lo que tanto decían que era un baptisterio y demás, es la entrada monumental a una villa. Así que fijaos lo grande que puede ser esa villa si tiene esa entrada. Madre mía. ¿En qué año está datada la villa? ¿Se sabe? ¿Aproximadamente? Sinceramente no lo sé. Sinceramente no lo sé. Según Encarnita del siglo I, ¿a quién no le va a gustar? Me remito a la fuente. Bueno, hasta que haya doctrina sobre esto, pues creeremos en la versión oficial. Por supuesto. Versión de Encarnita. Exacto. Bueno, vamos a empezar con el primer cuadro. Aquí están seleccionados por nuestra historiadora del arte de referencia y creo que vamos a empezar pues de más antiguo a más moderno y empezaremos con como ha dicho fuera de cámara el doctor, el falso rapto de las Sabinas. Bueno, porque en realidad rapto no es más la intervención de las Sabinas. Esta obra pertenece al neoclasicismo. 4 apuntes sobre lo que es el neoclasicismo. El neoclasicismo es un movimiento artístico que surgió a finales del siglo XVIII como reacción al rococó anterior y al barroco. A finales del siglo XVIII este movimiento surgió en Francia. Sabemos que en Francia se montó un pitote muy gordo, rodaron cabezas. Entonces, con la Ilustración y la Revolución Francesa iban en contra de las doctrinas establecidas anteriormente, que era la monarquía, a la que pertenecía el rococó, y la Iglesia, a la que pertenecía el barroco. Entonces el neoclasicismo nace como contrapunto a esas dos corrientes artísticas. ¿Qué ocurre aparte de pitote que se monta en Francia? Pues nos vamos a Italia y en esta época se están excavando Pompeya y Herculano y hay un redescubrimiento de la cultura clásica, de la cultura romana, y esto influye muchísimo. Por eso se llama neoclasicismo, es un clasicismo renovado. Además de utilizar la estética clásica, sobre todo se descubren pinturas murales, que se pensaba que en la antigua Roma no se conservaba pintura, se descubre un montón de estatuaria clásica unida a la que ya se descubrió en época del Renacimiento, pues esto hace un resurgir, como ya he dicho, del interés por el clasicismo, por la antigüedad clásica. Además, la Ilustración y la Revolución Francesa pues miran al pasado glorioso, porque el medieval para ellos era un mojón, hablando mal y pronto, va al pasado glorioso, que es el pasado de Grecia y Roma, sobre todo Roma, que es la que cortó el bacalao por la zona nuestra. Y aparte de basarse en la estética, para representar las obras, también se basa en la moral y en los altos valores que vendía, por ejemplo, la República Romana y en la idealizada democracia griega, que luego todos sabemos que nada es como nos lo han contado. Entonces eso es, así a grosso modo, un poquito qué sería el neoclasicismo. ¿Cómo podemos identificar una obra neoclásica? Muy fácil. Los personajes están en un posado robado, postureo. O sea, como tú te dices, una foto así como pensando, pues entonces aquí precisamente en la intervención de la Sabina, pues una foto así, un cuadro así como separando a estos que se están pegando, por ejemplo. Y Jean-Louis David es el autor de esta pintura y es el padre del neoclasicismo. Se habla del neoclasicismo, habla de David y de esta pintura que está en el Louvre, que por Dios, si vais, dejad la Gioconda, que yo lo siento, voy a decir en popular opinion, está hiper mega sobrevalorada, teniendo estas maravillas. Y entonces, pues nada, la intervención de la Sabina o el falso rapto de la Sabina cuenta una historia apasionante que en teoría sucedió en época romana y que Marco nos va a poner un poquito en contexto. ¿Pero sucedió o no sucedió? Es que esta obra yo la titularía El síndrome de Estocolmo de la antigüedad. Y ahora sabréis por qué. Si lo hubiese conocido David, a lo mejor lo hubiese titulado así. O el síndrome de Sabino, se diría ahora, según clínicamente. Pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos. Vale. Bueno, pues después de la presentación magnífica de Miriam, la verdad es que tenemos que basarnos en dos obras literarias de la historiografía romana, que es Tito Livio y Plutarco,
que son quienes nos cuentan realmente este pasaje, ¿no? Y lo vamos a situar según esta historiografía, y ahora luego veremos si es verdad o no, ¿no? Como dice Adrián. La cuestión es que nos encontramos exactamente en época del rey Rómulo, siglo VIII antes de Cristo, o antes de nuestra era, y que precisamente con el origen de la fundación de la ciudad, lo que hacen es fundarla una serie de bandidos o de hombres, ¿no?, que fundan esta ciudad, y muy escasas mujeres. Pero, claro, ellos necesitan otras mujeres para poder tener una prole y continuar con según nos cuenta Tito Livio y Plutarco, para continuar esas generaciones futuras y que Roma perdure, ¿no?, durante generación y miles de años. Claro, lo que hacen Rómulo y sus compañeros es invitar a algunos pueblos vecinos, en concreto a los sabinos. Los sabinos, en una festividad, claro, ya Tito Livio dice, no, en un circo. Bueno, como si en época de Rómulo ya existieran los circos, ¿no?, los estadios romanos. Bueno, por eso hay que leer las cosas con mucho cuidado. Y bueno, vamos a situarnos esta escena en un circo, en un anfiteatro, en un teatro, lo que queráis. Y entonces están haciendo unos juegos en honor a Neptuno. Y entonces, o Neptuno Coso o Cosus, que también es muy interesante religiosamente. Y ahora explicaré por qué. Entonces, la cuestión es que a una señal de Rómulo, en este caso nos cuenta Plutarco, él tiró su capa, su sayo, y esa era la señal en la que todo hombre raptaba a las sabinas que habían ido al estadio a ver los juegos, matando o enfrentándose contra los antiguos hermanos o antiguos maridos o padres de esas sabinas, ¿no? Entonces, claro, hacen ese rapto, ¿no?, de las sabinas. ¿Qué ocurre? Que los sabinos huyen de Roma, los sobrevivientes, y se van a la ciudad suya, ¿no? Años después, o 1 o 2 años después, lo que ocurre es que Sabino, el rey Tito, Tito Anco, me parece que es. Tito Tacio, sí, Tito Tacio, si no voy mal. Sí, Tito Tacio, sí, perdón, gracias. Lidera el ejército sabino contra los romanos, ¿no? Entonces se van a enfrentar Rómulo y todos los seguidores suyos contra los sabinos, y cataplán, aparece Ersilia como una de las sabinas, que era a su vez esposa de Rómulo, y esta Ersilia liderará a las mujeres para intermediar entre los romanos y los sabinos. De esta manera, porque ella y todas sus seguidoras pensaban que realmente si mataban a los sabinos se iban a quedar sin hermanos, sin padres; si mataban a los romanos se iban a quedar sin maridos y sin hijos. Entonces, lo que intervienen, ¿no?, nos dice Plutarco, que intervienen en este combate, que es lo que representa el cuadro presentado, y ahí, en ese momento, los dos reyes se unen por intermediación de las mujeres sabinas y hacen una diarquía, es decir, el gobierno de dos reyes, hasta que el rey Sabino fallece y queda Rómulo como único rey, ¿no? Religiosamente hablando, y ahora te doy paso, Adrián, religiosamente hablando, el hecho de que sea la divinidad Neptuno o Coso, estamos hablando de querer introducir empiezan a introducirse ciertos elementos greco-helenísticos o etrusco-helenísticos, mejor dicho,
dentro de lo que es la religión romana, ¿no? Dentro de las costumbres romanas. Evidentemente, todo este suceso, bueno, no sé si desvelarlo, pero bueno, todo este suceso lo que nos está intentando explicar es la introducción de cultos tradicionales mezclados con cultos greco-etruscos. Entonces, etruscos, sabinos, también en umbros, porque va realmente a viajar o vamos a navegar un poquito, hablando ya de Neptuno, navega un poquito en la historia religiosa a partir de este momento, ¿no? En la que se van introduciendo divinidades dentro de lo que es el panteón romano aquí. Entonces es una forma de explicar la introducción de ciertas costumbres, de ciertos barrios de Roma que son sabinos, ciertas costumbres que no tienen un origen romano y que intentan explicarlo mediante esta simbiosis romano-sabina, ¿no? Entonces, son formas, son recursos literarios que utilizan, en este caso, Tito Livio y Plutarco para esconder costumbres, ¿no? Sabino-romanas o de dónde procedían y no decirlas expresamente, de forma abierta, pero lo relataron de forma legendaria y así es como se nos ha quedado. ¿Ocurrió? A lo mejor no en esos términos, ¿no? Lo que pasa siempre, ¿no? Que al final todo con el tiempo y se magnifica. Igual sí que hubo un rato, mira, yo creo que la versión así más parecida o una de las mejores interpretaciones, a lo mejor estaréis en radical desacuerdo conmigo, es esta serie que hicieron hace poco italiana sobre, que se titula Romulus, no sé si la habéis visto vosotros, Sí. que el secuestro de las Sabinas no es que vayan al pueblo de al lado y se las lleven como dice el mito, ¿no? Como dice la leyenda, sino que simplemente pues intentando escaparse de una encerrona que les hacen los sabinos. Creo que estoy haciendo, a partir de aquí es spoiler, ¿eh? O sea, que pretende verla. Pues para salvarse de estos, lo que hacen es secuestrar a sus sacerdotisas. Es utilizarlas como escudos humanos pues para poder abandonar la ciudad sabina y poder volver a Roma a salvo. Y claro, y eso ya podría ser es una posible interpretación del suceso. Que no tiene que ser, pues, que ser así, ni mucho menos, ¿no? Pero que ya reflejaría que hubiese ocurrido algo. Y que ya, pues el tiempo, el boca en boca, la tradición oral, etcétera, y después por esa serie de factores que también ha explicado el doctor, pues ya hubiesen tomado la forma que los historiadores romanos pues empezaron a recoger a partir de finales del siglo III, si no me falla la memoria. Y bueno, otra cosa sí que también me llama poderosamente la atención, volviendo un poco a la composición del cuadro, es la cantidad, o sea, la mezcla esta de elementos históricos, sí, súper anacrónicos. A ver, que es normal, ¿no? Al fin y al cabo es una obra de arte, es una interpretación, no tiene por qué ser fidedigna, y menos en una época que la arqueología estaba en pañales, no, lo anterior. Pero me gusta cómo cogen elementos que se conocen, ¿no? Como una especie como de papurrí, de cosas que ya se conocen como, por ejemplo, estoy viendo aquí al de la izquierda, que interpreto que es el rey Tito Tacio, que se parece un montón al busto este de Pericles, ¿no? O a Temístocles. Una cosa así intermedia. Muy griego. Muy griego, muy heleno. Por ejemplo, Rómulo, que debe de ser el de la derecha, ¿no? El que sostiene el Del escudo escudo. con la lupa, pues se parece mucho a los héroes estos de las vasijas rojas de la guerra de Troya. A un Marte. Es que se basa, David, en esta obra, se basa en la estatuaria clásica Ajá. para representar a los hombres. Los hombres, la mayoría de la estatuaria clásica que se ha encontrado, también en las pinturas de cerámica negra de griega, están todos desnudos siempre. Entonces, un guerrero, un atleta, ¿cómo está? Desnudo. Un guerrero, ¿cómo está? Desnudo. Y el hecho de que esté desnudo, no es como en muchos sitios que he escuchado, no, porque casi luchaban mejor, porque iban más fresquitos, hombre, pues tú ir corriendo con una lanza, con toda la Cable suelto. De lado a lado. es una manera de heroificar al representado. Está el desnudo, en plan, no tengo nada, solo yo que soy un crack de la vida y me enfrento a pecho descubierto
a cualquier cosa que se me ponga por delante. Entonces, por eso se suelen representar desnudas estas imágenes, no por otra Totalmente, cosa. totalmente. Y hay Y otros además elementos... Ay, perdón. se ve en el cuadro, por ejemplo, quién lidera, que es Ersilia, que es esa Claro, mujer que va con ese chitón griego de color blanco, ujú. ¿eh? Ese Que es la iluminada, la líder de las mujeres, ¿no? Entonces, eso no está ahí, perdón que te acuerdes, que eso no está ahí por nada, nada. casualidad. Eso no está por casualidad ahí. Eso se llama lo que se conoce en arte punto de fuga. El punto de fuga, sobre todo en pintura, es como unas líneas imaginarias que traza el pintor para que la vista del espectador se dirija a un sitio en concreto, donde está el meollo del asunto. Si tú en esta pintura quitamos a Ercilia, pues bueno, pues sí, pues veo a señores ahí pues, haciendo cosas de señores, pegándose y ya estaría, ¿no? Pero claro, entonces no tendría sentido lo que esconde detrás. Y aparte, el trasfondo que David quiere mostrar con esta obra, porque luego hablaré un poquito de David porque telita, telita la vida de este señor. Pero bueno, él era un acérrimo defensor de la Revolución Francesa. Esta pintura está pintada en 1799, hay 3 días después, como quien dice, de que estallase la Revolución. Entonces, él no quería representar el tema histórico en sí, sino lo que buscaba con este tema y sobre todo con la actuación de Ercilia era la reconciliación del pueblo francés. En plan, esto de la revolución se nos ha ido de las manos, han rodado cabezas que no deberían haber rodado, vamos a calmarnos, pero en lugar del meme de vamos a calmarnos, pues David pinta esta obra donde Ercilia sería la paz que está mediando entre, bueno, los revolucionarios y los más monárquicos. Vamos a calmarnos, tenemos que convivir todos y un poquito de paz. Entonces, si os fijáis bien, lo que a primera vista, sin vistazo rápido, dice, madre mía, qué jaleo y qué caos hay ahí montado. Si lo miráis fijamente, solo fijáis en la figura, caos no hay ninguno. Están súper bien ordenadas y colocadas en friso como los frisos de las parateneas de la antigüedad griega. La sensación de jaleo nos la da sobre todo las lanzas que están así alzadas, porque el clasicismo se basa en el racionalismo. Esta es una pintura muy racional, muy bien estructurada, con la línea muy marcada y los colores muy planitos. Entonces, pues se ve perfectamente en esta obra. Y el único que quería representar David, haya paz, después de todo el jaleo de la Revolución Francesa, vamos a intentar vivir un poquito unos con otros. Y si me dejáis una cosita, hablo de David porque es que tiene una vida. Una vida ajetreada, ¿no? David es el padre, David es Jean-Louis David, como veis mi francés es maravilloso, de París del centro, ¿sabes? Pues Jean-Louis David es el padre del neoclasicismo y hablaremos de su obra más representativa, que es la que dio el pistoletazo de salida a esta corriente artística, pero David es que tuvo una vida un poco intensita. Él se metió en la Revolución Francesa a defenderla a tal punto que se convirtió en amigo íntimo de Marat. Famosa es su obra de la muerte de Marat, que la pintó tras el asesinato del líder jacobino. Pero también era muy amigo de Robespierre. Robespierre era uno de los líderes también de la revolución que, bueno, pues se le fue un poco la cabeza literalmente y metafóricamente. Entonces, cuando Robespierre cayó en desgracia, pues David, como era amigo suyo, lo metieron en la cárcel. ¿Qué se podría pensar? Bueno, pues este hombre pues ya acabó aquí y punto. Pues no. Vino Napoleón se hizo con el cotarro y le dijo a David, pues vente conmigo porque me gustas como pinta, me vas a hacer mis cositas. De hecho, la imagen que tenemos todos de Napoleón se la debemos a los retratos oficiales que le hizo David. Es más, en la película última de Napoleón, la de Ridley Scott, Marco ya ha visto así, es una película, bueno, ya está. El momento de la coronación es un calco exacto de la pintura de David de la coronación de Napoleón. O sea que era un tío bastante influyente. ¿Qué pasó después? Pues que Napoleón pues, se fue al carajo también. Y ahora sí que sí, ¿verdad? Diríamos, no, pues David ya aquí después de la revolución, ahora con Napoleón, ahora que está la monarquía otra vez en el poder, a este se lo van a ventilar.
Pues no, porque era un tío con suerte. De Y la hecho, monarquía, perdona, Miriam, por dime. hacer un inciso a la coronación y la película, aparece él en la propia película haciendo el retrato de la Sí, coronación. también en su estudio, es que cuando pintó la coronación de Napoleón, hizo que todos los protagonistas fuesen a su estudio para ir haciéndole un dibujo preparatorio y él luego ir pintándolo, porque ten en cuenta que la pintura neoclásica, los cuadros neoclásicos son enormemente grandes. Miden al menos 3 metros por 2 metros, son bestialidades. Entonces, pues no podías tener a toda esa fila de personas puestos ahí pintándolo. Volviendo, gracias por el inciso, Marco, que no me acordaba de ese punto, que también está muy bien retratado. Un punto para Ridley ahí. Y bueno, pues le dijo a la monarquía, pues venga, vente con nosotros que te vamos a hacer pinto de corte. Y ya dijo, pues tengo un currículum político un poco regulinchi, yo creo que me voy a ir de aquí de Francia, que esta cosa cambia mucho y a lo mejor al final pues me dan matariles. Pues el hombre se fue a Bélgica, tranquilamente estaba el hombre allí, un día saliendo del teatro, vino un carruaje y ¡pum!, lo atropelló. Y murió por las heridas que le causó el carruaje que le atropelló. O sea, estuvo toda su vida al borde de la muerte y luego un carruaje que no vio bien que estaba cruzando, se lo ventiló. Qué lástima, ¿no? Qué muerte después de todo lo que ha vivido. Ironías de la vida. Ironías de la vida. Menuda vida. Pues así volviendo un poco al cuadro, porque es que hay un par de elementos que me gustaría comentar antes de pasar al Sí. siguiente. Otro es lo voy a poner otra vez. Lo que representa la edificación de atrás. ¿Puede ser que se hayan inspirado en la Bastilla para pintarlo? Sí. Puede ser no, sí. Es, ¿no? Sí. Claro, elemento anacrónico, ¿por qué? Porque como te he dicho, el trasfondo es la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la Revolución Francesa? La Bastilla. Todo el pitote que se monta. Entonces, pues bueno, dejemos esto atrás y vamos a calmarnos un poquito. Entonces, sí. Ujú. Y el otro era que está aquí a la derecha del todo, hay como un jovenzuelo que está con el gorro frigio, que eso sería Sí. también una alegoría a la República, puede ser. Puede ser. Aquí, Sí. el que está sosteniendo el caballo este marrón de aquí a la Sí. derecha. Pues tiene un gorro Es frigio. más que a la propia República, que puede ser también, yo creo que es más hacia la libertad, porque el gorro frigio se lo ponían los libertos una vez que habían sido liberados de su esclavitud. Entonces, uno de los elementos característicos de la libertad del esclavo, convertirse en libertos, era llevar el gorro frigio y por eso en Francia tienen ese gorro frigio puesto en alguno de los personajes o en la mujer representando a Francia, que es la libertad. La liberación del pueblo, sí, te lo voy a decir. La alegoría del pueblo, eso es. Y la barretina catalana también como elemento de esa libertad y demás, ¿no? Entonces representa esa liberación del pueblo, de la tiranía de todos. De hecho, el gorro frigio ha sido la mascota de las Olimpiadas de este año. No sé si habéis visto ese muñequito rojo que va con gorro frigio, parecía otra cosa en la que no voy a entrar. Pero sí, era la mascota de las Olimpiadas. Ostras, El gorro frigio. para que veas. Luego también es interesante, por ejemplo, yendo un poco más al tema militar, que son picas, bueno, pues eso no es propio de la época y demás, pero bueno, lo interesante son los estandartes a la derecha al fondo, Sí. que son todos estandartes puramente romanos, ¿no? Claro. Como que está haciendo una alegoría a la identidad romana, cuando en ese momento no había estandarte, sería de un trapo o incluso un haz de paja, ¿no? Una bala de paja. Y que es como la que aparece ahí, precisamente. Ese haz de paja, que hay no sé si lo veis, que es todo con el cielo. Sí. Eso sería el estandarte original del manípulo. Claro, sí, el que está así en una vara en lo alto. La vara más alta con Claro. hierba encima Sí, y un sí. lazo rojo. Sí, justo a la izquierda del emblema de la loba. Uy, perdón. Si cogemos en diagonal la cabeza de Rómulo, hacia arriba,
Es lo que parece una palmera chuchurría, porque Eso. parece una palmera chuchurría si no lo ves ampliado. Pero es interesante porque es algo muy desconocido y curiosamente, pues David aquí lo representa, ¿no? Entonces es algo también a destacar. Es que hacían un trabajo de documentación bastante bueno en referencia a otras épocas. Venimos de una época en la que se utilizaba la Biblia para representar, porque quien más pagaba era la iglesia, entonces se utilizaba la Biblia como base de documentación y ahora ya sí que se empieza a acudir a las fuentes clásicas para representar. Que sí, que se hace un poco la pista un lío y mezclan ahí un poco. Bueno, tampoco nos vamos a rajar las vestiduras, pero sí que se empiezan un poquito a documentar. Que veremos ya un poquito más adelante la pintura de historia del siglo XIX, como esa documentación va un poquito más allá. Pues súper interesante, porque es que este cuadro da, da de sí, vamos, Es que todos los cuadros dan para mucho. para un programa especial cada uno, pero bueno, si os parece bien, vamos a ver el siguiente. El siguiente que tengo clasificado es el de los Horacios y el de los Curacios. No me sé muy bien la historia, pero bueno, es otra de estas historias también de principios de la fundación de la ciudad de Roma. Creo que se desarrolló bajo la monarquía. Pero bueno, ahora hablaremos un poquito más del tema. ¿Qué nos puedes decir de este cuadro, Miriam? Pues el juramento de los Horacios es el ejemplo de neoclasicismo. Habla de neoclasicismo y le he dicho que es habla de Jacques-Louis David y del juramento de los Horacios. Esta pintura es como un manual de instrucciones de crea tu obra de arte neoclásica en 10 sencillos pasos, porque es un compendio de todo lo neoclásico, una estética sobria que tiene un tema profundo de trasfondo, aparte de lo que se ve, volvemos otra vez a la recuperación de temas de la antigüedad. La mayoría de cuadros que vamos a ver, la mayoría no todos, pues se basan en la antigua Roma, así que hay muchos de Grecia. No he cogido ninguno, lo voy a dejar caer ahí porque otro programa puede ser también interesante. Y bueno, de Jean-Louis David, como ya he dicho, se vuelve a poner en el Louvre. Está pintada en 1784, 3 días y medio antes de la Revolución. Si el otro fue 3 días y medio después de la Revolución, pues 3 días y medio antes de la Revolución. Y mide 330 centímetros por 425. Y dejo ahí el dato para que Marco nos cuente quiénes son estos señores. Bueno, pues son dos familias, ¿vale? Una es los Horacios y otro los Curiacios, ¿vale? Nos vamos a situar cronológicamente en el año 669 a.C. ¿Vale? Entonces, ya estamos en un periodo teóricamente de la monarquía un poquito más avanzada no mucho más, y estamos hablando de que hay un conflicto entre dos ciudades, que es Roma, como no, y Alba Longa, en este caso. Alba Longa es una ciudad antiquísima que recuerda incluso a la fundación de la propia Roma, donde incluso Eneas, ¿no? y demás, pues se instalaron por allí. Pero bueno, ahora hay un conflicto entre Roma y Alba Longa. Hay unos Horacios de Roma y unos Curiacios de Alba Longa. Las hermanas de los tres hermanos de cada bando están casadas con los hombres de la otra ciudad, es decir, las hermanas de los Curiacios están casadas con los Horacios y las hermanas de los Horacios están casadas con los Curiacios, es decir, que ahí hay una alianza a priori bastante fuerte, ¿no? Ocurre que nos lo cuenta, de hecho, Tito Livio y el padre, que es el que aparece ahí representado, el padre Horacio, por, por, Se ha cortado un poquito. sí, no sé, ahí había un ruido, a lo mejor querían censurar a alguien. Yo creo que ha sido el imbécil de la moto que pasa todas las tardes hasta ahora. Sí, ¿Sabes? En Ha todos sido eso. en todos los pueblos y ciudades siempre hay uno. sí, Sí. aquí hay varios. Entonces, Horacio dice que tienen que matar a los curiacios. No hay una razón sólida como para poder justificar esta muerte
y, digamos, eh, se enfrentan entre los dos hermanos, entre los tres hermanos de cada bando. ¿Qué ocurre? Ocurre que precisamente se enfrentan, los Horacios matan a los dos Horacios y uno de los hermanos consigue matar a los tres Curiacios, ¿no? Las hermanas de una de las hermanas de los Horacios, que estaba casada con un Curiacio, que es, Camila o Sabina, eh, reprocha a este hombre, a su hermano, por haber matado a su madre. Él, lo que hace es matarla, porque importa más el hecho del honor y de la lealtad al Estado. Por este crimen, y no por haber matado a sus aliados, es juzgado, ¿eh? En este caso. Eh, Resulta que creo que es Horacio el que hará una defensa del honor frente al amor, ¿eh? Será declarado, de hecho, inocente este Horacio y, de hecho, se quedará libre y quedará como un discurso de la lealtad al Estado. ¿Qué nos quiere decir en este sentido Tito Livio? Nos quiere decir que hay dos cosas. Una, que todo hombre y toda mujer debe ser leal al Estado bajo pena de muerte. Si no eres leal al Estado, te matarán. Lo que ocurrió a Sabina en este caso, que Camila, perdón, Camila, que he dicho antes otro nombre. Camila fue la que fue asesinada por Horacio, por el padre, y en ese sentido lo que representa es esa lealtad al Estado, porque los Curiacios, pues parece ser que no se comportaron bien y los Horacios, pues lo asesinaron por ello, por esa casi deslealtad, ¿no? Hacia Roma. Esa es, digamos, la justificación que podríamos darle a este combate entre Alba Longa y Roma, ¿no? Y lo que nos está diciendo Tito Livio en este caso es que toda persona, todo ciudadano romano y aliado de Roma debe ser leal a la ciudad, a Roma. Entonces, claro, ¿qué se esconde por segunda vez aquí? Una es esta lealtad, lo que quiere representar, lo que podemos tocar, ¿no? Dentro de la historiografía romana, lo que quiere representar, y qué esconde detrás las relaciones tensas entre Roma y Alba Longa y la introducción del valor heroico que aparece con Alba Longa. ¿Por qué? Porque en Alba Longa se está dando culto a Hércules y Hércules será introducido precisamente a partir de este momento como un culto en Roma. Y será en Roma donde adquirirá mayor protagonismo y será digamos, el representante de la virtud, del valor, de la lealtad, de la valentía, del arrojo, y es precisamente el enfrentamiento entre Roma y Alba Longa. Al final, Roma vencerá, como dice el relato este de los Horacios y Curiacios. Los Curiacios al final mueren, ¿no? Y es los Horacios quienes al final vencen, Roma conquista Alba Longa y Hércules es atraído y adoptado por Roma como una deidad. Y es muy interesante porque, aparte de esta deidad, pues hay otras divinidades que participan ahí y es el conjunto de tradiciones también que se van incorporando a la sociedad y al mos maiorum romano, que es el hecho de la lealtad, es el hecho de dar culto, la lealtad a tu familia y sobre todo lealtad al Estado. Entonces,
esconde detrás una historia bastante más profunda que una lucha fratricida entre hermanos o familias, al estilo de Shakespeare y demás dramaturgos, sino que esconde muchísima más historia de conquista y de lealtad y de enseñanza moralizante por parte de Tito Livio, de la lealtad al Estado y a la familia. Wow, qué pedazo de explicación. Me he quedado. Otro de los... Me he quedado sin hablar ya. Sí, Al ¿verdad? principio me he liado, perdón. Pues estaba viendo que uno de los elementos, o sea, cómo denotan, ¿no? Un trabajo de investigación previo, como ha mencionado antes Miriam en el cuadro anterior, que hacían para pintar esto, que aunque no se correspondiese con, ni mucho menos con la realidad histórica, por lo que hemos dicho antes, pero sí que tenían ciertas bases, ¿no? Pues para poder intentar acercarse a esa época a su manera. Y veo, por ejemplo, en los cascos, ¿vale? Que podrían estar sacados perfectamente de lo mejor de la columna de Marco Aurelio, ahora no me acuerdo, Piazza Colonna creo que se llama, donde está el Parlamento italiano, pues podrían haber sido sacados de ahí porque me recuerdan bastante a la hora de haber pintado estas figuras. Lo que vengo a decir es que al final se basan en las obras de arte que hay de la época, pues para intentar plasmarlo de alguna manera. No sé si me he expresado bien la idea, pero podría ser un posible origen, ¿no? No, lo has dicho perfectamente, sí, sí. Se basa, si tienes un ejemplo de cómo eran los romanos, ¿para qué te lo vas a inventar? Si lo tienes, ¿para qué vas a acudir a una descripción? Que sí, puedes acudir a una descripción escrita a la fuente, pero si yo te describo un vaso, es mucho más fácil enseñarte esto es un vaso. Bueno, pues ya lo copio. Entonces, acudían a la fuente. Te digo que es que el momento del descubrimiento de Pompeya y Herculano, entonces eso es que fue una revolución increíble a nivel cultural, a nivel social y a nivel artístico, por supuesto. Ujú. Bueno, después de la pedazo de historia que ha contado Marcos, es que yo me he quedado, la conocía, pero es que yo quería que supiese más. Me llama mucho la atención, como en los dos casos que nos ha contado, cómo lo que es un hecho violento acaba atrayendo a una deidad nueva a Roma. O sea, claro, yo te absorbo como, te gano y me lo llevo todo lo que me conviene, por así decirlo, ¿no? Amplío mi panteón y amplío mis cosas con lo del enemigo, pero me parece maravilloso cómo va ampliando el panteón con cosas que se da por hecho de que Hércules se adora en Roma desde que Roma es Roma y acabamos de descubrir que no. Me ha quedado, no sé, Es, alucinado, es que la yo, verdad. yo es que aprovecho para hacer una pregunta, porque eso era un rito, ¿no? Que tenían los romanos. A la hora cuando vencían a una ciudad, estos consideraban que bueno, no es una pregunta. Estos consideraban que la divinidad les había abandonado y la adoptaban ellos, ¿no? Por haber sido los vencedores. Se hacían como un ritual de adopción. Sí, lo que hacían era lo que se llamaba una evocatio y era evocar, es decir, llamar a los dioses del pueblo enemigo para que se pasaran al bando romano. Si conseguían, eso se hacía mediante un ritual sacrificatorio y ofreciéndoles agasajos y un culto permanente en Roma. Y entonces ellos creían que si vencían en esa batalla precisamente es porque los dioses habían abandonado al enemigo y se habían pasado al bando romano. De esa manera nos vamos a encontrar, si leemos la historia romana, que en algunos casos, cuando se vence tras una batalla, ese general o Roma construye un templo nuevo. Qué casualidad que de repente se construya un templo nuevo después de una batalla. Precisamente lo que se ha hecho es esa evocatio hacia los dioses del enemigo, pero también se puede hacer una evocatio, por así decirlo, a una divinidad propia que sea del panteón personal, ¿no? Entonces se le pide a una divinidad propia, Ceres Augusta o Minerva o Júpiter o Marte, y se le pide que proteja o que dé alimento o que nos dé un beneficio, ¿no? Un favor. No bendecir, que bendecir es un para término cristiano. Entonces, se da el favor
y en este sentido, si vencen en esa batalla, se construye el templo, el santuario o un altar o un lo que sea a esas divinidades, ¿no? Entonces, por eso aparecen templos, divinidades después de una batalla. Pero se hace una evocatio, como se rapta, porque también hay la posibilidad de raptar, por así decirlo, a los dioses de enemigos y se rapta y se adopta automáticamente por parte de Roma. Se construye un altar dedicado a esos dioses antes de que se produzca la batalla y de esa manera hemos raptado al dios, pero no sé, apenas se ha hecho eso porque era muy peligroso y si la divinidad no estaba a tu favor. Claro, y si sale rana. Claro. Buah, podía ser un problema, ¿eh? Maravilla. Alguna peste, algún desastre natural, etcétera. Claro. Bueno, si queréis comentar algo más de esta obra que nos falte por decir. Pues nada, yo voy a comentar un poquito las 4 cosas artísticas que queda por comentar. El protagonista absoluto son los hombres. Esto también es otra respuesta contra el rococó. En la pintura rococó, que era la anterior inmediatamente anterior al neoclásico, la mujer era la protagonista. Aquí, como vemos, las mujeres están relegadas a una esquinita, están ahí pobrecitas, ahí llorando, están cuatrinos, y los hombres son los protagonistas. El centro de la obra absoluto es Horacio Padre, pero ese no es el punto de fuga. Si recordamos, el punto de fuga es el lugar culmen donde se desarrolla el meollo de la obra. ¿Y cuál es el meollo de la obra? Las espadas en alto y las manos, tanto del padre como de los hijos, el momento del juramento. El cuadro no tiene más, no necesita más, está completamente desnudo, un fondo muy básico que nos recuerda a la arquitectura romana con esos 3 arcos de medio punto, y también tanto la disposición hacia otra vez en friso, figuras escultóricas, muy posado, porque están muy posturetas, venga, vamos a jurar todos así, a ver si este nos pinta y nos movemos, me recuerda muchísimo a las pinturas, algunas pinturas del Renacimiento. En concreto, a mí esta me recuerda a la calumnia de Apeles de Botticelli, que en el fondo tenemos los arcos de medio punto y todos los personajes en primer término así como desfilando. No llega a ser lo mismo, pero sí que recuerda muchísimo a la composición renacentista. Y otra cosita, tiene esta obra un significado oculto. Ya he dicho que esto se hizo como 3 días antes de la Revolución Francesa. Como os podéis imaginar, se hizo eso en 1700... me olvidé de la fecha. En 1784. ¿Qué pasa? Que los ánimos estaban muy calentitos. Estaba la cosa calentita. ¿Y qué demuestra esta obra? Pues que la violencia es la única salida para el tema que tenían los Horacios con los Curiacios. Lo mismo veían los franceses. La única salida nuestra es la violencia. Vamos a acabar violentamente con el poder establecido para poder poner el poder que nosotros creemos oportuno. Y un último apunte. Esta pintura fue encargada por la monarquía, pero cosas de la vida se convirtió en un símbolo de la Revolución Francesa, precisamente por el trasfondo ese que esconde que la violencia es la única salida de esta situación insostenible porque estaban viviendo los franceses. Uy, pues qué irónico, ¿no? Que al final acabase simbolizando todo lo contrario. Yo creo que era para que fueran pillando pista. En plan de, oye, o os portáis bien o ya sabéis lo que hay, ¿eh? Mira qué grandes son las espadas, ¿eh? No quiero decir nada. Hombre, tenían a María Antonieta diciendo que comiesen pasteles porque no tenían pan. Hombre, Bueno, eso hay que discutirlo también. bueno, Eso sí, es como la fuente romana, que de lo que te cuenten no te creas nada. haciendo un poco más por el tema de la cultura popular, no por otra cosa. Sí, Ya hombre, sabemos que hay un poco de aquí, vamos, los chismes han lo de- estado siempre y al final se han convertido en dogmas, es el problema. Sí, es verdad. Volviendo al clasicismo, la gran mayoría de imaginario, el imaginario popular, que tanto gracias al clasicismo como pintura de historia del XIX, es el imaginario que tiene
la mayoría de la gente de cómo era la antigua Grecia y la antigua Roma, gracias a estas grandes pinturas que los representan así. Luego, pues sabemos que no eran así gracias a la fuente y otras representaciones que se han encontrado. Pero bueno, esto como se graba a fuego se queda. Y eso lo veremos en una pintura que saldrá a continuación, que yo creo que es la que cortaremos más tela. Pero bueno, la siguiente que vamos a pasar, si os parece bien, es la de la muerte de Lucrecia. ¿La tienes por ahí? Voy. Ah, Aquí. perdón. Es que son Tengo aquí mi chuletilla, porque una no es Wikipedia. Eso es importante, antigua usanza. Claro, Yo también hago lo mismo, ¿eh? Miriam realmente tiene una PDA, que es papel de apuntar. Ahí. Yo es que soy tecnopléjica. Y ahora me echo la picha al lío un poco, ¿vale? Me lo voy buscando. Eso lo decía en el ejército mucho, lo de la pelea. Es para la fecha. Bueno, la muerte de Lucrecia, esto ya nos vamos a un género que es la pintura de historia del siglo XIX. Unos pequeños apuntes, como hemos hecho antes con el neoclasicismo, para ponernos en contexto. En Europa, la pintura de historia del siglo XIX no era un movimiento artístico en sí mismo, era como un movimiento dentro de un movimiento. Llamámosle, era un metamovimiento artístico. Pues está dentro del academicismo, que a su vez está dentro del neoclasicismo. Es como una versión de academicismo, pintar, hacer grandes pinturas de historia. Pero ¿qué pasa en España? Que en España sí que es un género en sí mismo la pintura de historia del siglo XIX. Pero bueno, comparte características con lo que es la pintura de historia en toda Europa. Surge también, pues eso, que en un momento de la Ilustración, de Revolución Francesa, de grandes cambios y sobre todo dos cosas muy importantes. El sentimiento de heroicidad que se está empezando a surgir en los pueblos y los nacionalismos. Un sentimiento que, como todos sabemos, se fue a más y acarreó los fascismos de la primera mitad del siglo XX. En el caso, ¿qué se quería? Si yo quiero legitimar que en mi pueblo, que en mi país, somos unos máquinas, no es porque lo diga yo ni porque lo diga mi gobernante de turno, sino porque tengo unos hechos históricos en los que me apoyo. Entonces, pues se nadaba en los hechos históricos de cada país y se exponían siempre, pues como con el neoclasicismo, con una enseñanza moralizante o una advertencia o una ideología de fondo. Todo tenía una propaganda y una ideología de fondo. Nada era solamente pinta un cuadro bonito, de colores bonitos, de señores musculosos y muy guapos. No, todo tenía su enseñanza detrás. Y volviendo a España un poquito, porque esta pintura es española, es de Eduardo Rosales, se encuentra en el Museo del Prado. Si no habéis tenido la oportunidad de ir al Prado, o si habéis tenido oportunidad, por favor, ir a la sala de historia de pintura del siglo XIX, porque yo creo que es la auténtica joya que tiene el Prado. Yo las veces que he ido es la sala que más vacía está. Y todavía me pregunto por qué. Con la cantidad de obras de arte absolutamente bestiales que te ponen los pelos como escarpias que tienen allí. Y bueno, antes de que Marco vaya a esto, es de 1871, y aquí en España, pues se basan para pintar las pinturas de historia en la historia de España del padre Mariana, que fue como un compendio de todos los grandes hechos que sucedieron aquí. Si en el resto de Europa, bueno, pues cada nación se basaba en hechos históricos que habían ocurrido en su país. Aquí en España, pues aparte de la antigüedad clásica, como es esta pintura que se basa en un hecho de la antigüedad clásica, aunque poco tiene que ver con España, pero también se basa, cogen como ejemplo hechos medievales. Una pintura muy chula es la campana de Huesca, que creo que es de José Casado de la Lisal, y también se basan en la época de los Reyes Católicos y en Colón. Dos ejemplos antes de que vaya Marco. Doña Isabel la Católica dictando Testamento de Rosales, una auténtica maravilla de obra que representa un momento culmen de los Reyes Católicos y del cambio de España. Y luego con Colón, pues el primer desembarco de Colón en América, que es de un señor que se llama Dioscoro Teófilo de Puebla Tolín,
que lo aprendí el primer día de que lo vi en la carrera y se me ha quedado a fuego, porque ese nombre es difícil de olvidar. Y nada, ya después de esto volvemos a la muerte de Lucrecia y que Marco cuente la movida que hay detrás de esta pintura. A ver, ¿puedes repetir el autor otra vez? Dioscoro Teófilo de la Puebla Tolín. Bueno, pues Lucrecia, tenemos ahí esa mujer culmen de época de la monarquía. Lo que hace, da para un análisis bastante largo, pero la cuestión es que estamos precisamente en el último reinado de la monarquía, en concreto la de Tarquinio el Soberbio, y Tarquinio el Soberbio nos situamos precisamente en ese año 510, 509 a.C. aproximadamente, en la que él, con su derecho de pernada, viola a Lucrecia, una noble de la familia Junio Bruto, y que precisamente mancilla el honor de la mujer, el honor de la familia, y lo que ella hace es inspirar ese honor o esa lealtad a la familia por haber sido ultrajada, por haber sido manchada con la violación, aunque ella no tuviera evidentemente la culpa, y se suicida, ¿no? Esto hace que aparezca en el cuadro tanto el marido como el padre y Valerio, y que precisamente aparezca en armas con un puñal en modo de venganza Marco Junio Bruto, que es el que asesinará ese mismo año, hará una revolución, una rebelión contra la monarquía y asesinará a Tarquinio el Soberbio, proclamándose la República Romana en ese año 509 a.C. Entonces la cuestión es que en ese año 509 comenzaría la República y se vengaría de esta manera el suceso tan violento de la violación y del suicidio de Lucrecia, ¿no? Y lo que nos está representando Tito Livio, porque es una descripción de este autor, es precisamente que toda mujer de Roma debe primero su lealtad al Estado, porque son mujeres de Roma, son leales también al honor de su familia, y por consiguiente, si mancillan en la imagen, que eso va a ser un común denominador a lo largo de toda la antigüedad hasta ayer, deben reparar ese daño. ¿Cómo lo repara Lucrecia en este caso? Asesinándose, suicidándose. Entonces, de esa manera termina con el deshonor de la familia. Junio Bruto asesina a su vez a Tarquinio el Soberbio, un etrusco, y comienza la República Romana. Y, entre paréntesis, esto es falso. Cierro paréntesis. Ahí, ¡pum! Sí, tenemos un especial pendiente para desmitificar esta fecha y explicar los motivos, porque hay para rato. Ya sabemos que al final las leyendas son reminiscencias de un tiempo pasado y que los escritores romanos, como bien he dicho antes, escribieron mucho después y los acontecimientos no tienen por qué haber transcurrido. De hecho, se sabe más por la arqueología, ¿no? O por lo que se puede leer entre líneas del relato que el relato en sí. Pero bueno, yo aquí hay poquito que añadir, solo simplemente decir que creo que el marido de Lucrecia era otro Tarquinio, estaba emparentado con el rey, y ese cuando llegó la supuesta república, como dice el doctor, enseguida se encargaron de quitarlo rápido de en medio para que no lo relacionaran con nada del pasado etrusco. Y otra cosita también que se me pasaba por alto era esto, que esto sería un reflejo del posible dominio de la civilización etrusca, en ese momento en la ciudad de Roma. Esos tres últimos reyes tan famosos, Tarquinio el Antiguo, el otro era Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio, o el Nuevo, que fueron los que realmente
reedificaron Roma, ¿no? La que la monumentalizaron o que dieron las estructuras físicas de ciudad-estado al uso como se estaba desarrollando en el mundo griego por ese entonces. Y eso sería pues una muestra de que la cultura etrusca pues había introducido, tanto cultural o políticamente incluso, no sabemos si bajo 3 reyes, si fueron 17, si fueron más, pero eso denotaría pues una vinculación pues con ese mundo proveniente del norte. No sé si estáis de acuerdo. Sí, el relato, digamos, historiográfico romano nos habla de esa preeminencia de la monarquía etrusca y sabina previa en la que conforma un poquito lo que es los primeros pasos de cimientos de la urbe romana. Y es verdad que parece ser que estos 3 últimos reyes sí están datados históricamente, es decir, que parece ser que sí existieron. Esto es algo que ha estudiado Jorge Martínez Pinna o Cornell, por ejemplo, en la fundación de Roma, los inicios de los orígenes de Roma. Entonces, basan, digamos, su teoría en elementos arqueológicos. Precisamente hoy podemos viajar al propio Foro Romano y al Museo Capitolino, donde nos vamos a encontrar en el foro, ahora todavía en excavaciones, que está tapado, donde teóricamente estaba el lápiz níger, la piedra negra, y escrita en bustrofélica, es decir, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, como si fuera un arado, por eso es bustro, que es el arado, y unos cimientos, digamos, unos huecos de postes datados en el siglo X, como primeros 10, 11 inicios de algo que se asentó por la zona del Foro, por el Palatino y la parte del templo de Júpiter Capitolino, también datado un pelín en el siglo VI, una cosa así. Pero bueno, ahí está. Arqueológicamente podemos datar esos reyes más o menos en esa época. Pues si no hay nada más que añadir, podemos pasar a la siguiente obra, que Sí. hemos quedado que es la muerte de uno de los personajes más icónicos de la historia de España. ¿Alguien sabe ya de quién estamos hablando? Pues no sé, no sé. Yo no. Pues vamos a hablar de Viriato. A mí me parece súper súper fascinante su figura. De hecho, para mí es ese gran desconocido. Total. Ya sigo aquí mirando mi PDA. Es que tengo un jaleo aquí. Ya estaría. Viriato seguro que a muchos les suena por la serie aquella un poco que empezó con ¿Qué muchos años serie? y que fue una mierda pinchar en un palo y puesta seca al sol, Hispania, ¿verdad? Bueno, pues todo el mundo nos sonará a Viriato, por eso por lo menos nos suena. Bueno, Hubo segunda temporada, ¿eh? Hubo segundo mojón pinchar en un palo. y tercera, la de Imperium. Tercera. Sí, Sí. sí, que va sobre el otro, sobre Galba era, sí, Galba. Uf, yo ya no, Mira, ya yo, la neurona pincho catacroque, yo ya no podía. yo en su defensa, y a riesgo de perder seguidores, voy a decir que pude aguantar, vi más episodios de España que la de Bárbaros. Bárbaro, Venga, hasta luego. que tiene una temporada, 2 ¿no? temporadas tiene Bárbaro. Pero Pues yo me he bueno, visto una, me falta la otra, a mí me gustó. ya, yo creo que Hispania ya había mermado mi paciencia y ya no tenía esa capacidad de aguante Claro, ya con está según qué hija. serie. Eso voy a decir en mi defensa. Pues bueno, esta pintura se llama La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos. Está en el Prado, en la sala de pintura de historia del siglo XIX. Aunque esta pintura es neoclásica. Es más, es la primera pintura de historia que se hace en España. Primera pintura decimonónica. ¿Qué quiere decir decimonónico? Que muchas veces se podrá ver manuales de arte o tal. Decimonónico relativo al siglo XIX. Lo que pasa es que queda más culto decir, oh, qué pintura más decimonónica. No, es del siglo XIX y así nos entendemos todos. Su autor es José de Madrazo y se pintó en 1807. Mide, me gusta decir las medidas para que nos hagamos una idea mental de
de cómo pintaban esta bestialidad. Mide 307 centímetros por 462. Y un apunte más antes de darle paso a Marco, la pintó en su estancia en Roma. En esta época, los pintores, bueno, en esta época ya desde barroco, porque Velázquez tuvo varias estancias en Roma, pero sí es verdad que ahora desde la monarquía se becaba a los grandes artistas, y de las Reales Academias de Bellas Artes que surgen ahora en el siglo XVIII, pues se becaban a los grandes artistas a continuar sus estudios en Roma. Desde ahí tenía que ir mandando una serie de trabajos que, en lugar de un resumen de un libro, que es lo que hacemos en la carrera nosotros los pringados, pues mandaban obras de arte como esta. Y después de esto, pues le damos paso a Marco que nos cuente quién era Viriato, aparte del señor de la serie Mierdola de Hispania. Voy a decir una pregunta. ¿Viriato existió? Una cosa, en un pueblo, es que no recuerdo, un pueblo Italiano. de la Sierra de Extremadura, no sé si es por Gata o por... Soy extremeña y los extremeños me van a matar, pero es que yo me pierdo si giro 2 calles a la derecha de la mía, yo ya me he perdido, ¿vale? Entonces, en la zona norte de Cáceres, Villuercas, por ahí, no lo sé. Hay un pueblo en el que está la casa de Viriato. Viriato, jefe de los lusitanos. Pero, como me gustaba ir para casa, Viriato era extremeño. Y de ahí no me bajo, igual que Máximo Décimo Meridio, que vivía en una colina cerca de Augusta Emérita, y es mi pueblo, y lo digo y lo En defiendo. Trujillo. Y ya estaría. No, Trujillo es la versión americana, mira, mira. Bueno, también hay gente que se atribuye Viriato en Portugal, en Zamora. Pero sí, a Sí, ver. después también se lo atribuyen, creo que era celtibérico, también decían por ahí, no sé qué A pueblo lo de la mejor Celtiberia. Viriato es la unión de un montón de caudillos lusitanos, y se Es, creó la figura de Viriato como diciendo, pues, ¿para qué vamos a contar la historia de 10 pudiendo condensarlo en uno? No lo sé. es que también el nombre es una declaración de intenciones, perdón, porque el nombre no podría hacer referencia como masculino, como Viris, Viriato. Justo iba a eso, el término vir-ato es como vir de hombre, y es como el que posee la hombrura es el hombretón, El macho ¿sabes? machote. El más macho, ¿no? Entonces, y por tanto es como el caudillo, ¿no? Y por eso mismo aparece incluso representado en monedas de época de Franco, donde aparece como caudillo, el propio dictador aparece caudillo asemejándose a este Viriato que dice es el Viriato español, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Lusitania no es solo Portugal, sino también es una parte de lo que es la actual Extremadura, eso también es Extremadura, y también parte de Zamora también era Lusitania. Entonces es normal que todas estas zonas se hagan eco de ese elemento identitario de Viriato, que igual que haciendo una extrapolación muy lejana, Homero pudo no ser solo uno, sino fueron seguramente varios, e incluso se especula que alguno de ellos o algunos de estos literarios fueran mujeres, porque redacta elementos femeninos muy detallados. Pero bueno, yendo a Viriato, vamos a poner que solo hay uno, igual que Argantonio, tampoco existió, pero bueno. Estás abriendo muchos cajones, ¿eh? Sí, luego por eso no tengo amigos. Cierra, cierra, cierra. Entonces, y no me contratan en ningún lado. Entonces, la cuestión es que no, es broma. Viriato, esta muerte de Viriato, claro, lo que se nos narra aquí es precisamente un tipo que daba mucho por saco a los romanos estaban teniendo muchas derrotas contra estos pueblos lusitanos por una sencilla razón, no conocían el terreno. Y Viriato y todos los pastores, porque también se le denomina como jefe de los pastores, como ladrón, como un ladrón que hacía racias, ¿no?, a las zonas romanas y de aliados, y consiguen en un momento dado
sobornar los romanos a algunos de los nobles que acompañaban a Viriato y terminan por asesinándolo, ¿no? Lo terminan por asesinar y resulta que uno de esos nobles va a Roma o al general romano y le dice, bueno, que ya he matado a Viriato, ¿no? Y entonces le contestan, Roma no paga traidores. Entonces asesinan a este tipo o lo liberan y y consiguen la muerte de Viriato y consiguen vencer por consiguiente a los lusitanos. Lo que se esconde detrás no es una parte, no es un elemento religioso, sí es un elemento de conquista que es desarrollar de forma literaria y esconder las derrotas y magnificar las victorias de Roma sobre un territorio que le era muy difícil de conquistar por ese desconocimiento, esa ignorancia del terreno, y que vemos también una ocultación de lo que sería la cultura lusitana en este proceso de la conquista, cosa que hoy en día, los estudios actuales, vemos que el elemento lusitano quedará patente en ese proceso romanizador del territorio y que no desaparecerá hasta muchos siglos después, ¿no? Igual que otros lugares del norte peninsular. Y se esconde precisamente ese elemento de la conquista y un segundo elemento fundamental que es el hecho de que Roma no paga traidores. Roma considera que todo pueblo tiene que ser leal a pesar de que sean enemigos de Roma. No, el enemigo de Roma no puede ser un desleal, no puede ser un traidor, porque no da confianza. Porque si has traicionado a tu propio pueblo, ¿quién no me dice a mí que me vayas a traicionar a mí? Entonces, de esa manera, Roma se acolcha, digamos, en esa tradición de la lealtad, muy propio, hago un paréntesis, muy propio de los que somos Escorpio, y el tema de la cuestión de la lealtad es algo que Roma llevará hasta su fin, ¿no? Entonces, quiere también representar el relato de que Roma no va a pagar a aquellos, no le hace falta, mejor dicho, no le hace falta pagar a traidores para vencer a los lusitanos, ¿no? Entonces tenemos una doble lectura de este suceso de conquista de la zona lusitana. Bueno, yo no puedo evitar mencionar un poco, ¿no? Abro comillas, la hipocresía de esto, ¿no? De este relato, en el sentido de que, o sea, según las fuentes históricas, al final, Viriato, como transcurrió todo, que por cierto recomiendo que vayan a verlo al vídeo que tratamos sobre su figura, la saga de la conquista de Hispania, centrada en las guerras lusitanas, o sea, de lo que pasó justo antes de su muerte, ¿no? Porque el contexto es súper importante, como bien ha dicho el doctor. Viriato era una persona que estaba dando muchísimos problemas a Roma y una de las formas que tuvieron, a ver, súper resumido, ya digo que si queréis saber más ir a las fuentes clásicas y hay ensayos muy buenos sobre esto y a mi programa. Pero Viriato en ese momento estaba dando muchísimos problemas y una de las formas que tuvieron para, entre comillas, quitárselo de encima o detenerlo fue que hicieron una de estas alianzas forzadas in extremis de última hora, ¿no? De que lo decretaron, bueno, que se declararon amigo del pueblo romano. Y se ve que esa alianza no sentó bien en el Senado de Roma, porque estábamos hablando de una época en que estaban esas luchas políticas de entre los halcones, ¿no? Esa línea dura de conquista y otros senadores más moderados. Y cuando llegó el pacto tuvieron que ceñirse a él, no quedaba más remedio, pero bueno, dieron instrucciones, creo que fue a Servilio Cepión, que fue el que supuestamente pagó a los traidores, supuestamente porque eso no está probado, seguramente sea apócrifo, sea una alegoría, ¿no? Como bien has dicho. Pero las instrucciones que recibió fuera que forzaran a que Viriato rompiera el pacto. O sea, que los hostigaran para que este hombre se viera obligado y reanudara la guerra y así poder
vencerlo como decía el Mons Maiorum, ¿no? Como con una victoria honrosa y aplastante sobre un enemigo al que considerar inferior. Pues bueno, hay que añadir algo. ¿Queréis decir algo más? Voy a añadir alguna cosa Una, porque esta una pintura, cosita histórica, perdona, Miriam. Lo que también nos enseña en este sentido es qué personajes son los que sucumben a la traición, qué personajes sucumben a sobornar y por consiguiente son personajes a los que no hay que seguir y de forma moralizante nos lo enseña Tito Livio y otros autores grecorromos que estos personajes no son de fiar y por tanto no hay que, no hay que seguir su estela de actuación. Entonces esto es un elemento importante porque se va a enseñar a lo largo de todo el periodo imperial el hecho de qué personajes hay que seguir y cuáles no. precisamente ese es el fin último de enseñanza que esconde esta pintura. Ándate con ojo con las personas que tienes más cerca porque te pueden traicionar. Y otra enseñanza que esconde es que como subir a los altares a los líderes militares, que son tan buenos como Viriato, que la única manera de acabar con él fue a través de traidores y pillándolo dormido, porque en el campo de batalla no lo podían pillar para quitarse del medio. Como habéis dicho, le estaba haciendo la puñeta, hablando mal y pronto a los romanos. Entonces este Viriato se convirtió en un símbolo de resistencia de los pueblos prerromanos ante el invasor romano. Entonces, es una época que está a puntito, en 1807 está a puntito también de... Los franceses están ahí medio a darnos por saco ya y es como vamos a decir nuestra valía como el pueblo español, claro, porque Viriato era español, estamos hablando siempre desde el siglo XIX, ¿vale? El pueblo español se ha resistido a todas estas cosas, ¿cómo no va a resistir a los franceses que vienen ahora? Entonces, el cuadro también es un friso, como bien sigue el neoclasicismo. La figura principal es Viriato, que está tendido en la cama, se ve que está muerto, porque si os fijáis, el tono de piel ya así cerúleo, ya muy buena cara no tiene, sabemos que vivo no está. Y luego hay un par de elementos que me gustaría destacar, como que se descorre la cortina de la tienda de Viriato y al fondo se ve el campamento lusitano. Y entre los personajes que están encaminándose hacia la salida de la tienda, se ve a un chavalito tocando un cuerno, que está avisando de que algo ha pasado en la tienda del jefe. Se ve a un chavalito de perfil, tienes que ampliar muchísimo, con un cuerno dando aviso. Y hay una teoría que dice que esos dos hombres, que uno está agarrando a otro, que están huyendo del lugar del crimen, se dice que si son los traidores que acabaron con la vida de Viriato. Y simplemente otra cosa más para enfatizar el poderío ya no solo de Viriato, sino del pueblo lusitano. Vemos como no solo está a los pies de la cama de Viriato sus armas, por si en un momento dado se tiene que defender, cogerlas y defenderse, sino que también la habitación está repleta de elementos de insignias romanas que le han ido robando conforme les han ido ganando batallas y cosas. O sea que en una imagen aparentemente que solo dice que han matado a Viriato, esconde un trasfondo moralizante de advertencia sobre los gobernantes. Ten cuidado con quien tienes cerca, porque no te va a traicionar el enemigo que viene de fuera. La puñalada trapera, siempre la más dolorosa, te la da el que te da palmaditas en la espalda. Ese yo creo que es el fin último que podemos sacar de esta pintura. Totalmente. Y bueno, y ahora vamos a ir a otra muerte, pero de alguien incluso más famoso a nivel mundial, ¿no? Como digo yo, el romano más famoso de todos los tiempos, a que Napoleón III encumbró al number one, antes que este hombre era César Augusto, que algún día ya hablaremos de esto. Y bien, y no me voy por las ramas y pasamos a la muerte de Julio César. Oh, Julio. Ahí va Julio, por ejemplo. Julito. Qué lástima. El de Asterix. Qué maravilla, Bueno, me encantaría que el primer pensamiento fuese la cara de Julio César en Asterix y Obelix para mucha gente, es pero yo que creo que para mí lo es. Yo conocí esa figura a través de los cómics de Asterix. ya Bueno, los dibujos.
Con mucho ya no. Uf, qué lástima. Bueno, esta pintura es de uno de los pintores más famosos que pinta sobre escenas del mundo romano, que también un francés. Voy a hacer otra vez uso de mi francés del centro de París, vivo debajo de la Torre Eiffel. Jean-Léon Gérôme, no sé si se dice así. Bueno, lo pintó en 1859 y esta pintura no está en Francia, sino está en Baltimore, en Estados Unidos. Pertenece al academicismo, una de las ramas del neoclasicismo, y dentro del academicismo, pues la pintura de historia era el top de lo top. Y bueno, Gérôme era especialista en pintura romana. Tiene una muy famosa, dos muy famosas, pero bueno, que quizás las dejaremos para otra ocasión. Y nada, luego comentaré a lo mejor un poco hay que añadir. Todo el mundo sabe lo que le pasó al pobre Julio, que ni inventó la cesárea, ni inventó la ensalada César, pero que acabó, pobrecito mío, pues como un colado. Qué lástima de hijo. Y así le doy paso a Marco. Bueno, Julito. Bueno, es que hablar de Julio César es irse a un programa de 7 horas, ¿no? Pero es verdad que en el momento exacto de la pintura, ¿no? Hay un grupo liderado por Marco Junio Bruto, heredero de ese Marco Junio Bruto Lucrecia. de la Lucrecia, del inicio de la República, que aparece en la serie Roma, ¿no? Aparece su madre diciendo, piensa que eres heredero de aquel Bruto que dio comienzo a la República, ahora da comienzo a una nueva era, ¿no? Ahí, sin presión, ¿eh? Sin presión al hijo. Por cierto, qué pedazo de serie la de Roma. Sí, la verdad es que sí. La segunda temporada no tanto, pero la primera sí. La cuestión es que está Cayo Longinus también ahí, un tal Áquila, que por si un tal Áquila por aquí. Eh, varias personas, ¿no? Casio Longino, varias personas que al final deciden convertirse en, según ellos, regicidas o tiranicidas, ¿no? Ellos al final, el motivo de todo esto es lo siguiente, ¿no? Todo esto se esconde tras unas políticas populares o populistas de Julio César, que es el repartimiento, entre otras, el repartimiento de tierras de la aristocracia hacia el pueblo y hacia los militares, ¿no? Entonces, claro, digamos, la extracción de tierras por parte de propiedad aristocrática, eso hizo que toda una parte que no toda de la aristocracia romana, evidentemente rechazara esta política porque se quedaban sin esas tierras, sin esas riquezas. Claro, la política de Julio César, que luego va a seguir Marco Antonio y que luego va a seguir Octaviano, el futuro Augusto, lo que va a hacer es en un principio hacer políticas populares, es decir, dar tierras en barbecho a gente que no tenía propiedades, y esas propiedades en las que puede construir o bien un edificio o hacer agricultura en beneficio no solo propio, sino en beneficio del Estado. Claro, ¿eso qué supondría? Eso supondría que una mayor cantidad de gente tuviera trabajo, una mayor cantidad de gente pudiera labrar la tierra que no estaba siendo utilizada, y por consiguiente poder tener un flujo de mercado, porque lo sobrante de todo esto iba al mercado, un flujo de mercado mucho más amplio, de tal forma que el intercambio también producía riqueza. Esa riqueza podía atraer a otras poblaciones vecinas a Roma y engrandecer un poquito más la ciudad en cuanto a población, ¿no? Claro, todas estas políticas de construcción
de monumentos que daba trabajo al ciudadano libre, sobre todo, porque los esclavos no eran todo, todo el rato contratados, sino porque, además, hay que pensarlo de forma muy lógica. Los monumentos no lo hacían los esclavos, lo hacían gente libre, ¿no? Igual que las pirámides en Egipto. La cuestión es que, claro, esto es lógico. Si tú tienes a una población libre que quiere trabajar porque quiere ganar un sueldo para poder comprar alimentos y poder comer él y su familia, no vas a contratar a esclavos. ¿Qué hacía la aristocracia? Decía, no, yo no voy a contratar a personas libres. Yo compro esclavos para que hagan y trabajen la tierra. ¿Qué hace Julio César? Dice, eso no puede ser, porque estamos dando trabajo a esclavos que no cobran, abusáis además de ellos y encima les vamos a dar, que ya se venía viniendo, digamos, a lo largo de la tardorrepública, derechos a los esclavos para que no los podáis matar, ni pegar. Entonces, claro, la aristocracia dice, oye, ahora este viene, nos quita tierras, se las da a la gente del pueblo, no nos deja contratar a esclavos y encima quiere gastar un dinero enorme en hacer una campaña en Oriente contra los persas, ¿no? Los partos. Entonces, claro, se ven obligados por el honor aristocrático a matar a Julio César en un sitio que no es la curia del Foro Romano, donde podemos ir a verlo, porque estaba en reparaciones debido a un incendio que había ocurrido 1 o 2 años antes del 44 a.C. y que las reuniones senatoriales se hicieron donde el Teatro de Pompeyo, ¿no? Había un lugar ahí de reunión, lo que hoy es el lago Argentaria, ahí en Roma, donde precisamente está el teatro, hay un teatro ópera justamente en los jardines de ese lugar. Detrás del teatro actual es donde estaría el teatro romano y el templo de Venus en la cima de ese teatro. Y qué ironías de la vida que Julio César, siendo un propagador y un propagandista de ser heredero de Venus Genetrix o de la Venus, ¿no? Como madre de Anquises y de Julo y demás, y que él se hiciera heredero de esta diosa y fuera asesinado a los pies de su gran rival político y militar, como fue Pompeyo Magno, que si recordamos en la serie Roma aparece incluso como el propio Julio César se enfada en uno de los elementos de excusa, que él ya iba a intervenir, pero uno de los elementos de excusa para intervenir en la guerra civil en Egipto entre Ptolomeo XIII y Cleopatra. Entonces es la muerte de Pompeyo Magno asesinado en Egipto, ¿no? Entonces, ¿cómo matas a un cónsul o a un general de Roma, a un ciudadano romano? Lo importante es no el cargo, sino que es un ciudadano romano. Y eso es una afrenta contra todo el pueblo romano. Y también, por orgullo, le has quitado el honor de derrotar a Pompeyo y asesinarlo tú mismo, ¿no? Él mismo, el propio Julio César. Entonces, se enfada triplemente y por eso interviene en este conflicto de la guerra civil en Egipto. Ya sabemos el amor que tuvo con Cleopatra, Cesarión, y claro, ahí tuvieron otra excusa más, aparte de estas medidas populistas o populares de Julio César, el hecho de que él se pusiera un trono o una silla curul más decorada, por así decirlo, en la curia, fuera vestido de una manera que recordaba, según la historiografía, recordaba un poquito a la monarquía, y encima tenía un hijo que podía haber hecho heredero, que era Cesarión,
todo eso conformaba un relato real o seguramente inventado por parte de esa aristocracia, que era la que escribía, era la que sabía leer y era la que publicaba todas las noticias falsas y verdaderas. Y hizo un relato precisamente en torno a la invención de la creación de Julio César como un rey, un basileus, un monarca que a su vez había sido rechazado por Roma, ¿no? Ese concepto de rey. Y, irónicamente, muere, ¿no?, a los pies de esa estatua de Pompeyo Magno, y en esta escena aparece como esa última escena donde ellos se van, que están los primeros, lo que pasa es que en la pintura no aparece, pero los primeros están persiguiendo a Marco Antonio. Y esto nos lo dice, por ejemplo, Dion Casio, nos lo dice Plutarco, por ejemplo, en Vidas Paralelas, cuando habla de Marco Antonio, donde Marco Antonio tuvo que quitarse su toga para poder correr y huir, pues la toga impide mucho correr, lo digo por experiencia. Entonces, huye sin la toga, y eso es otra afrenta más, porque un romano de estas características sin la toga no es nadie. Entonces, porque es uno de los elementos característicos de la ciudadanía romana masculina. Entonces, bueno, aunque hay algunas mujeres que también llevan toga para testa, y toga, pero esto es otra cosa que ya publicaremos en Morros Religiosos un día de estos. Entonces, la cuestión es que tenemos ese asesinato del tiranicida, este grupo de valientes, ¿no?, que, entre comillas, que Cicerón y Catón empiezan a alabar, y dice, sois unos regicidas como asesinos, ¿no?, de un rey, un tiranicidas que matan a un tirano y tal, son liberadores, pero llega Marco Antonio y dice, todo aquello que ha nombrado Julio César, es decir, tú como gobernador de tal, tú como pretor, tú como no sé qué, si la habéis matado, todo eso queda anulado, ¿verdad? Todos vuestros privilegios aristocráticos quedan anulados, ¿verdad? Entonces los otros, de ser regicidas, se convierten en perseguidos por parte del pueblo, porque el pueblo, evidentemente, por estas cuestiones que hablábamos antes, les daba trabajo Julio César, y claro, a estómago agradecido, el pueblo era cuando le daban trabajo a este Julio César. Entonces todo el pueblo se rebela contra estos tiranicidas, por así decirlo, y empiezan a aliarse con un líder que es Marco Antonio y Octaviano, como hijo adoptivo de Julio César, y son estas políticas populares que lleva Octaviano al principio, pero que poco a poco, cuando ya va consiguiendo cada vez el poder más absoluto, se va convirtiendo en un personaje cada vez más conservador. Y hasta aquí podemos leer. Sí, es que es fascinante este periodo, Sí. ¿no?, del final de la República, inicios del Imperio, esa vorágine de grandes hombres, de grandes espadas, y esto al final pues es el penúltimo peldaño, porque como bien has indicado, el último ya será todo lo que venga a continuación, la guerra de Mutina, la aparición de este muchacho de 19 años, que como el otro día dejé en un comentario en Instagram de ¿cuál es vuestro emperador favorito y por qué? Digo, Augusto, porque con 19 años los enterró a todos. Y Julio César, por favor, no es emperador, ¿eh? Por Dios, por Dios. Había que, aparece en algunos sitios como el primer emperador o no sé qué. Un arqueólogo le da un parraque, por Dios. Dejémoslo. había que decirlo y se dijo. Sí, porque en un programa de televisión dijo catalán y otro en castellano, hace unos cuantos años, se dijo, ¿cuál es el emperador que fue asesinado no sé qué o que hizo no sé cuántos? Y ponía Julio César. Tú respondes ninguno y te tienen que dar por buena porque hemos sido engañados. Esa pregunta está mal formulada. Depende de cuánto es el premio. Si tenemos 1 millón de euros, yo pongo a Julio César de emperador y de rey de lo que tú quieras. Pues bueno, es que este tema da para muchísimo, tiene muchísimas aristas. Es que ya os digo que este periodo de la historia de Roma para mí es uno de mis favoritos, si no el que más.
Y es que daría para muchísimo, ¿no? Yo creo que el motivo de la muerte de este hombre es que fue a calzón quitado ya a destruir unas estructuras que estaban consolidadas. Sí, sí, porque es que claro, era un sistema que al final se basaba en que todos los nobles se repartían el pastel y el que Claro, se llevaba un poquito más de la cuenta era el que pillaba, ¿no? Por hablarlo en términos vulgares. Porque la gente se piensa que, la República Romana, esa no. Era república porque estaba controlada porque no había rey, porque era controlada por los padres fundadores. Y claro, lo que les enfadaba a ellos no es que la gente no pudiese votar, era que ellos no tuviesen su parte del pastel. ¿Qué es lo que diferencia a la república del imperio? En que es una familia liderada por una persona en la que maneja todo el sistema, ¿no? Todo se supedita a él. Pero en este momento de la historia todas las familias pues tienen su parte de tal. Claro, ¿qué hizo Julio César? Pues sí, fue en muy poco tiempo, porque desde que gana la guerra civil en el 45 hasta que lo matan pasa un año, toma una serie de medidas muy, entre comillas, radicales que socavaban la esencia misma del sistema. Claro, muchos de estos nobles, por todo esto tan bien explicado por el doctor, pues no podían consentir que les rebase su parte de privilegio, porque esto socavaría su poder mismo, la base de su poder mismo. Y claro, cuando todos tienen un interés común como era este y este hombre les sobraba, pues claro, ya los acontecimientos pues se precipitaron. Y por último añadir que como curiosidad que la gran mayoría de sus asesinos fueron colaboradores suyos que no estuvieron de acuerdo o que no estuvieron conformes con el reparto que se había hecho de cargos y privilegios cuando el dictador perpetuo se quedó con las riendas del Estado. O sea, de hecho, ¿qué es lo que decimos Junio Bruto entre ellos? Que ese gran olvidado, porque todo el mundo habla de Marco Junio Bruto, de Casio Longino, pero nadie habla de Decimo Junio Bruto. Y este hombre también estuvo ahí implicado en el complot, fue de las primeras espadas, y este fue un colaborador suyo de primer orden hasta el punto que en la guerra civil el asedio de Masalia estuvo a cargo de este señor. Y Y lo Sexto Pompeyo, sexto. el hijo de Pompeyo, también estaba por ahí. Y hay una cosa muy interesante que una de las posibles políticas que quería llevar Julio César y que llevó a cabo muy bien Augusto de forma posterior es el hecho de que con Julio César, pero llevándolo a cabo Augusto, Augusto consiguió acabar con todas las luchas de poder de las facciones políticas. Cuando vemos, por ejemplo, en la literatura y en la Guerra Fría, pero sobre todo en la literatura grecolatina, la cantidad de luchas de poder de las facciones políticas entre los optimates populares y demás y todas las transgresiones incluso religiosas que hubo entre uno y contra otro, vemos que Augusto, creo que es una política de Julio César, pero que llevó a cabo evidentemente Augusto, y a partir de ahí, como ya nadie podía adquirir el máximo poder de esas facciones políticas, ya no tenían la capacidad decisoria como lo va a tener el emperador, ni como lo tenían en la época republicana, las facciones políticas de repente, ¡pum!, se apagan, ya no hay esas luchas por el poder político, sino que ya Augusto lo que consigue es individualizar las luchas o las ambiciones individuales de esos políticos. Ya no van por grupos, sino ya se individualiza. Entonces se acabaron las luchas de facciones en época imperial. Por eso ya no hay ese tipo de luchas ni de revueltas civiles, militares, lideradas por una facción, sino que ya son lideradas sobre todo por gente individual, que son generales o gente individual salidas del Senado vinculadas al ámbito militar. Pero ya no es una facción política. Totalmente. Es el una inteligencia supina. O sea, el divide y vencerá, ya no van en grupo, sino es más fácil controlar a una persona que no a un grupo mayor, es más difícil. Correcto. Y con lo que habéis dicho, que su colaborador más cercano fue el primero que le dio la puñalada por la espalda, Et tu Brute. retomamos lo que le ocurrió a Viriato. O sea, tus colaboradores más cercanos son los que te la van a jugar.
Eso yo creo que eso está así desde que el mundo es mundo. Y bueno, volviendo a la pintura, a mí lo que me llama la atención de la pintura es que no representa el momento de la muerte como siempre se solió representar, sino un momento inmediatamente posterior. Está César ahí, como bien ha dicho Marco, tirado a los pies de la estatua de su rival, que es que el destino es puñetero, que muere no sé si has dicho que era en la curia de Pompeyo, a los pies de la estatua de Pompeyo. O sea, es que es como el destino no se ríe de ti, es que se está descojonando en tu cara de ti, porque es el doble del doble. Y yo os quería hacer una pregunta porque me llama mucho la atención, tanto como en la serie Roma, como aquí, que aparece César con la cara cubierta con la toga. Y una de las características de Gerón es que se documentaba minuciosamente para todas sus obras. Hay en otra, que a lo mejor si tenemos otra oportunidad, la de Polique Verso, que es un compendio de meticulosidad a la hora de representar un momento de la ciudad de época romana. Mi pregunta es si en realidad en alguna fuente se recoge que César se tapó el rostro o es simplemente algo que se supone o un invent o qué. Mira, este relato nos lo dice Suetonio, por ejemplo, y nos habla precisamente de la muerte de Julio César y de que se tapó la cara para, no que no fuera reconocido, sino para que no se le viera mal, sino que el primer reflejo de él no fuera una cara de sufrimiento, Morí sino como que de inmunidad, ¿no? sí, como eh, conservar la virtud, la virtus, ¿no? En ese sentido. Pero Julio César, y esto hay que recalcar, Suetonio nos dice, creo recordar, que son unas 22 puñaladas, Plutarco me parece que nos dice que son 32 o 30, pero no son puñaladas. Julio César nunca fue apuñalado. Fue, en tal caso, utilizado con stilus. Fue asesinado con esto, que es un stilus, porque, uno, en Roma estaba prohibido portar armas. Dentro del pomerium, es decir, dentro del recinto sagrado, estaba prohibido portar armas. Por tanto, los lictores que no pudieron proteger a Julio César en su momento es porque no llevaban el hacha. ¿Vale? Entonces no se puede hacer. Por eso las ejecuciones son en el campo de Marte, que al principio estaba a las afueras de la muralla, aunque luego fue cada vez más alejado. Pero ellos llevaban seguramente esto, un stylus, que de ahí viene nuestra palabra estilográfica, que es con lo que escribían precisamente con esta punta, sería asesinado Julio César. ¿Por qué? Esto realmente los senadores que estaban ahí no eran en su mayoría especialistas militares. Por consiguiente, utilizan esto que si te da aquí no te mata. Por eso tiene tantas puñaladas, por así decirlo, tantos estilo... Un pinchazo. Todos los pinchazos, ¿sabes? Por eso tiene tantos pinchazos. Porque con 2 puñaladas o 3 era suficiente. Pero para matar a una persona con esto hay que hacerlo en muchísimos lugares. En el cuello, el tío también se defendía porque sí era un experto militar, Julio César, y por tanto con esto es con lo que teóricamente asesinaron a Julio César, con el Stylus. Con la parte de plana se borra lo que has escrito, los errores. Me rechinaba siempre, o sea, un tío que ha batallado en guerras, que se sabe defender y que yo no he matado nunca a nadie, no me ha dado por ahí todavía, pero bueno, nunca se sabe. O sea, con dos o tres puñaladas, tú matas a alguien. Digo, qué ensañamiento. O sea, que claro, tú piensas, ahora a lo que has contado tú, ahora le veo toda la lógica del mundo. Digo, qué ensañamiento y qué odio hacia una persona simplemente porque le has quitado los privilegios a 4 o 5
un aristócrata, voy a decirlo así entre comillas, pero claro, si el arma era esa, es como si yo cojo una aguja de hacer puntos y empiezo tiqui, 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 tiqui. Claro, ahora sí entiendo por qué tanto. Sí, no, a ver, me parece súper interesante esta teoría porque al fin y al cabo son elucubraciones, ¿no? A quien te dice que también alguno dijo la prohibición del pomerium me la paso por... y alguno no pero si te das cuenta, si utilizamos un puñal para asesinar a Julio César, todos ellos tendrían que haber sido juzgados no solo por matar a un ciudadano romano, sino juzgados por portar armas. Y no hay registro literario de esos juicios por portar armas en un sitio prohibido, y menos en la curia, que es un sitio sacrosantitas, por así decirlo. Ajá. Entonces, el portar armas estaba absolutamente prohibido, vedado, por las normas religiosas. Y eso es importante recalcarlo. Y una segunda cosita, y ya termino yo. La expositio, es decir, la exposición del cadáver de Julio César, para que la muchedumbre se alterase, no fue idea de Marco Antonio. Fue idea de su esposa Fulvia, una mujer que a mí me apasiona brutalmente, porque Fulvia fue una de las primeras mujeres que lideró un ejército de 8 legiones contra Octaviano y que, aunque no estaban a su nombre, estaban a nombre de Lucio Antonio, pero bueno, es otra historia, pero ella comandaba esas legiones. La cuestión es que ella le dice a Marco Antonio, expón el cadáver de Julio César para levantar a la muchedumbre a tu favor, ganar el favor del pueblo, ¿no? Y es otra también de las instigadoras, por así decirlo, pero me parece una mujer magnífica, que al Marco Antonio hizo asesinar a Cicerón. Cicerón en su momento también se burlaba del padre de Fulvia, de Clodio, y resulta que al asesinarlo le cortan la cabeza y Fulvia le dice a Marco Antonio, dame su cabeza. Y dame su cabeza, y ella, con agujas o con estilus de este tipo, empezó a acuchillar la lengua de Cicerón porque él se burlaba de la tartamudez de su padre, que era orador, y ella tuvo la cabeza de Cicerón acuchillando y machacando la lengua de Cicerón y las manos de Cicerón clavadas, y esto sí lo tenemos atestiguado literariamente, por supuesto, en las puertas de la curia de Roma. Con dos ovarios. De Roma. Con 2 ovarios, sí, señor. Sí. Al final se vengó. Pero bueno, y el momento ese también de caos, ¿no? De los senadores que dudaron, que no sabían qué hacer. También cuentan las fuentes que se apuñalaron entre ellos. Julio César que se rebotó y al final, bueno, en la superioridad numérica pesa y el dictador tuvo que caer. No sé, es lo que os digo, que es que al final da para tanto que se lo podría haber dedicado un programa entero a este cuadro, y creo que el siguiente lo vamos a dejar para dedicarle un programa entero, porque lo habíamos prometido, pero ya por temas de horario no va a poder ser. Y es el de Polique Verso, que le voy a enseñar aquí porque... Hombre, lo podemos tratar en 5 minutos, podemos. Si no ¿Quieres hablarlo ahora? Yo creo que no. Por la hora yo creo que ya te tengo que cortar. Sí, ya estamos en tiempo de descuento. Si queréis... Estamos en descuento, nunca mejor dicho. Pero sí. es que sí, es que es una maravilla. Sí, pues nosotros lo prometemos y a vosotros os va bien. Si no os comprometéis no pasa nada. Otro de Gerón que está relacionado y que simplemente con esos dos, madre mía lo que se puede sacar de ahí. Mira, podemos hacer una cosa que si os parece bien. ¿Queréis que aprovechemos el lanzamiento de Gladiator 2 para comentarlo? Porque está súper relacionado y los deberes ya los tenemos hechos. Y aún falta. ¿Qué os parece? No sé si Miriam no la veo muy emocionada. Ya me está la mente haciendo así.
Pues si os animáis, lo podemos dejar para el estreno, ¿no? Y hacer nuestra pequeña aportación, porque habrá un montón de críticas, comentar la película, la destriparán, lo que se suele ver en las redes, ¿no? Resumen sin spoiler, que ya me dirás tú cómo Hay haces críticas, ¿sabes? eso. Pero bueno, nosotros podremos hablar pues de por qué existe en el imaginario colectivo la mentalidad que hay sobre el mundo de los Munera gladiatoria. Sí. Pues, y este cuadro es como se suele decir en español, ¿no? La madre del cordero de todo lo que tenemos en la cabeza en referencia a este mundillo. Y otro cuadro de Julio César, también, del sitio de Aldesia, por ahí. Sí, también ha quedado en el tintero. Es fantasía, es que nos hemos dejado muchas cosas. Bueno, Es que hablo mucho, perdón. Pues nada, mira, hoy ahora me doy cuenta de que os he cambiado los nombres. Pues bueno, Marco, Miriam, muchísimas gracias por haber venido. Espero que lo hayáis pasado bien. Así que ya sabéis, cuando queráis, pues esta es vuestra casa. Yo encantada, siempre que me llamen, y con Marco pues más un placer, porque es que es un gusto escucharle. Me quedaría horas y horas y horas y horas escuchándolo. No, para mí es un placer también, porque aprender un poco de historia del arte nunca viene mal, para tener en mente la voz de Miriam cuando vayamos al Museo del Prado y demás, y veamos los cuadros, y esté ella aquí como el angelito, piqui, 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 y tal, explicándonos el cuadro, lo cual es maravilloso, porque es como un cuadro hablado. Y bueno, y esperamos que también a la gente le haya gustado este vídeo A3 y que no seamos asesinados con un stylus. No, por Dios. Yo Por creo algunas opiniones que hayamos dado de la historia. Bueno, paso también está la caja de comentarios, ¿no? Que si lo que he dicho al principio del programa, que si algún espectador y seguidor considera que nos hemos equivocado en algo, siempre con respeto, pues lo puede poner. Y nosotros, porque esto es un canal, el bidireccional, van en dos direcciones, aquí aprendemos todos. Y si no, golpe de stylus. Golpe de stylus. Esa es la lectura que nos sacamos hoy. Golpe de remo, yo soy más de golpe de remo. Pues nada, chicas, pues muchísimas gracias. ¿Queréis despedir vosotros el programa? Bueno, no sé, qué presión. Despídelo tú, yo digo adiós. Bueno, un buen balete. Un placer, y nos vemos en próximos vídeos. Y Valete Bene, y muchas gracias a Adrián y a Castor y Polus por esta invitación, y ya sabéis que tenéis Mos Religiosus abierto a vuestra disposición, tanto para divulgar como para recrear históricamente de época romana. Abierto a toda la gente. Yo lo que queráis conmigo también, menos dinero, me ofrezco a cualquier cosa, colaboración, cualquier cosa, y simplemente para despedirme, Encarnita Grande de España y Augusto Forever. Y seguid la Loca de las Piedras en Instagram, acordaos que siempre os dará los buenos días y las buenas noches con una buena history. Y además tenemos un vídeo en común, tanto la Loca de las Piedras como Mos Religiosus, hablando de Isis y Baecula. Fuiste la primera oportunidad que tuve nada más que empezar, así que eres mi padrino en esto de la divulgación. Te llevo mi corazoncito. Muchas gracias. Estaba predestinado. Pues nada, sí. Ahora sí que nos despedimos con un buen balete, el Gaudete Quirites. Hasta otra. Y a ti, Quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen balete, el Gaudete Quirites. Hasta otra.